¿Cómo estamos, hermanos? Qué gusto que podemos vernos otra vez para este estudio que estamos tomando sobre el libro de Apocalipsis. Ya es en esta semana el mensaje a la sexta iglesia. Significa que la próxima semana ya terminamos el análisis del mensaje a las 7 iglesias y continuaremos como va el libro de Apocalipsis. Espero que usted que nos acompaña pueda reflexionar sobre los mensajes que hay ahí, que no son solo para las iglesias de aquel momento, sino también son para la iglesia el día de hoy. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Bendice, Señor, a la iglesia que nos acompaña cada jueves en este pequeño estudio sobre el libro de Apocalipsis. Desde un inicio, Señor, encontramos que este es un libro de esperanza para el pueblo cristiano y lo podemos observar al ir analizando el libro poco a poco. Que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija para enseñar y para aprender, y que traiga también un llamado a la reflexión, al cambio y a lo que nosotros tenemos y debemos de hacer. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Si nosotros observamos, hay dos iglesias que hemos estado trabajando. Al estar trabajando con esta, serían dos: la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Las dos iglesias que nuestro Señor Jesucristo no tiene cosas que reclamarle. Y cuando vemos la iglesia de Filadelfia, vamos a encontrar algunas cosas que tendrían que ser una motivación, una reflexión, pero también un cambio de actitud de nosotros como la iglesia actual. Yo dije al principio que nosotros, al menos mi postura como pastor, como teólogo, no es aquella que dice que cada iglesia representa una era de la iglesia o en la historia de la iglesia. No, cada mensaje de la iglesia es un mensaje para la iglesia actual y que tiene que reflexionar sobre ella y ver qué cosas tiene que cambiar y qué cosas tiene que prestarle atención para seguirlo haciendo. En el mensaje de la iglesia de Filadelfia comienza, estamos en el capítulo 3, el versículo 7. Vean cómo se presenta Jesús. Siempre analizamos esta parte. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vean cómo nuestro Señor Jesucristo se nos presenta ahora aquí en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Comienza hablando de que nuestro Señor Jesucristo es el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y nadie cerrará, cierra y nadie abre. Y aquí es muy interesante porque la forma en que se presenta Jesús tiene que ver también a la iglesia que le está hablando. Jesús, como ya hemos leído, se presenta primero hablando de dos cosas: como el único que es santo y como el único que es verdadero. Dos atributos de Dios. Jesús aquí presenta dos atributos de Dios. A lo largo de toda la Biblia, no podemos dejar de percibir
lo que Jesús es, y a lo largo de toda la Biblia nos dice que Él es santo. Y el llamado de Dios para la iglesia va en ese sentido. Al ser Él un Dios santo, espera y pide y exige que su pueblo sea santo. Y está hablando en este contexto porque cuando veamos un poquito más a la iglesia de Filadelfia, vamos a observar que la iglesia de Filadelfia es una iglesia santa. Esto es muy interesante. Pero también dice que es el Dios verdadero. Y cuando nosotros leemos este mensaje, está hablando del único Dios. Y Él mismo ya lo había mencionado, ¿no? Cuando nosotros leemos Juan, el Evangelio de Juan, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, no hay otra verdad, no hay otro ser que tenga la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es la primera presentación que Él hace. Luego vean lo que dice, y tiene que ver también con el resto del mensaje. El versículo dice: el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. Este versículo está tomado y lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Si usted tiene su Biblia ahí en las manos, puede ir al libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22, y dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es decir, es una cita que está en David cuando se habla de lo que Eliakim haría. Ahora, esta parte que nosotros estamos viendo de la llave de David, debemos entenderlo desde esta perspectiva. Primero, Dios había prometido que del linaje de David vendría el rey de Israel y vendría el Mesías. Y aquí Él está autenticando esa parte. Él dice que Él tiene la llave de David y es el que recibe el linaje de David. Y esto es algo profético que se nos enseña, y que nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de la profecía de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, es muy interesante cómo dice que Él es el que tiene la capacidad para abrir y para cerrar. Y lo que Él abre, nadie lo cierra. Y lo que Él cierra, nadie lo abre. Lo que nos habla de su autoridad y de su soberanía. Es decir, vean cómo entonces plantea tres cosas. Una, la cualidad de la santidad y el único Dios verdadero. Segundo, nos plantea que Él fue el que cumplió la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Y tercero, nos plantea que nadie más, ni en el cielo ni en la tierra, tiene la facultad de abrir y de cerrar, y que lo que Él abre, nadie lo puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. En este contexto vamos a leer los versículos siguientes y vamos a nosotros ver entonces cómo aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de lo que es lo que describe la iglesia de Filadelfia. Y dice el versículo 8:
Y aquí ahora viene a hablar de la iglesia. Y de la iglesia dice, yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Primero, analicemos esto. ¿Qué habla de la iglesia de Filadelfia? Contrario a lo que hemos visto en las otras iglesias, aquí Jesús hace una felicitación, hace un reconocimiento de la vida de la iglesia de Filadelfia. Cuando dice, yo conozco tus obras, es decir, yo he observado que lo que tú haces son cosas correctas, contrario a las otras iglesias, ¿verdad? Salvo Esmirna, que también está la alabanza. Y esto me hace pensar que todas las cosas correctas que una iglesia hace no pasan desapercibidas por el Señor si ésta vive de acuerdo al plan de Dios. Pero hay algo que es muy interesante cuando dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Leyendo a los escritores, dicen que esta expresión tiene que ver que al ser una iglesia ejemplar en su vida y en su trabajo, Dios o Jesús de manera particular que está hablando, considera a esta iglesia como el lugar donde las personas pueden venir a escuchar la palabra de Dios y nadie puede cerrar esa oportunidad. Y esto está en relación a lo siguiente, porque si nosotros vemos más adelante, en el versículo 3, el versículo 9, perdón, he aquí yo te entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he llamado. La frase que encontramos en el versículo 8 entonces, que dice, he puesto delante de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, tiene que ver con lo que estaba pasando, como ya mencioné, en ese momento en Filadelfia, en la ciudad. Como podemos observar en la iglesia de Esmirna, y lo vamos a ampliar un poquito más adelante, si hubo un enemigo tan feroz contra la iglesia cristiana, fueron los propios judíos. Y los hermanos de Filadelfia se habían mantenido fiel a pesar de que los judíos se habían propuesto acabar con la iglesia cristiana, es decir, con la iglesia cristiana que estaba en Filadelfia. Y él dice, yo te he puesto abierto las puertas y nadie lo puede cerrar, es decir, ni los judíos, que son los instrumentos de Satanás, tienen la capacidad de cerrar la iglesia. Esto me da una esperanza muy hermosa a mí en este tiempo, porque así como Dios prometió que nadie puede cerrar la iglesia, si esta es una iglesia fiel a Dios y vive en los principios de Dios, nadie puede cerrar la iglesia en ningún momento. A pesar de que hayan amenazas y mucha gente está preocupada, yo también, por supuesto, de todo este tema que se está hablando y cómo se están empoderando ciertos grupos y algunos dicen, es que van a cerrar la iglesia. Y esto me da la esperanza a mí. Nadie puede cerrar la iglesia. Si la iglesia se mantiene
fiel a Dios, nadie puede cerrarlo, ni aun los instrumentos de Satanás que quieran hacerlo tienen la capacidad, porque el único, y ahí está la razón de lo que leímos de Jesucristo, porque el único que tiene la capacidad de abrir o cerrar es nuestro Señor Jesucristo. Este es un mensaje de esperanza. Sí debemos ocuparnos en hacer nuestro trabajo, pero no podemos pensar que alguien vendrá y cerrará las iglesias. Solo tendríamos que ver lo que pasó en la URSS en el tiempo del movimiento socialista, cuando realmente la famosa cortina de hierro no permitía que se hablara de la palabra de Dios. Y la iglesia creció, porque nadie puede cerrar. Lo que pasa en China no se puede tener, no es oficial que la iglesia pueda crecer, mas sin embargo es el país donde el evangelio ha crecido más, porque cuando la iglesia se mantiene fiel, nadie puede cerrarlo. Porque Jesús dice que Él es el que tiene las llaves. Y lo que Él abre, nadie lo cierra. Y lo que Él cierra, nadie lo abre. Por eso la forma en que se presenta, ¿no? Esto es interesante. El otro tema que yo veo aquí de la iglesia de Filadelfia, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A veces creemos que el impacto y el poder de una iglesia depende del número de miembros que tiene. Y por eso la sociedad actual y lo que se busca hoy es que una iglesia pueda tener la mayor cantidad de miembros posible para tener más poder e impacto. Ahora, no me vayan a malinterpretar. Si usted me dice, pastor, entonces no hay que tener iglesias grandes. No, yo nunca estoy diciendo eso. O usted no está de acuerdo con iglesias grandes, tampoco estoy diciendo eso. Quiero aclarar porque no quiero que me vayan a malinterpretar. Lo que quiero decir que el poder de una iglesia no depende del número de miembros que tiene, sino depende de su fidelidad a Dios. Y la iglesia de Filadelfia era un grupo pequeño. Por eso dice que es un grupo que tiene poca fuerza. No hablaba de fuerza moral o espiritual. No, hablaba de que el grupo de la iglesia de Filadelfia era un grupo pequeño. Pero tenía todo el respaldo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto creo que debería desafiarnos a nosotros a pensar cómo el poder de Dios en una iglesia no está en el número de personas que tiene, sino en la manera que viven su relación con Dios. Quizás puede ser una iglesia pequeña o una iglesia grande, pero si vive a la altura de lo que Dios quiere, es una iglesia que va a impactar. Y esto también porque algunos hermanos se van de las iglesias pequeñas y dicen, no, esta iglesia está muerta. Y entonces van a otra iglesia que es grande porque la vivacidad de esa iglesia está en las cosas que hacen, la música quizás, y piensan que eso es el poder de la iglesia. No, más bien si está muerta es porque la persona que está ahí está muerta espiritualmente y quiere avivarse con un movimiento que no tiene que ver con la presencia del Espíritu de su vida, sino tiene que ver con un tema de algo externo, no interno. Sigue leyendo y regreso a lo que ya había leído en el versículo 9. Era una iglesia fiel. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este pasaje, si nosotros lo vemos, es el mismo pasaje que está en Apocalipsis 2:9. Es el mismo concepto. Aquí Jesús llama
a estos judíos que se oponen a la iglesia, sinagoga de Satanás, instrumentos de Satanás. Esta es una expresión muy fuerte. Pero también me hace entender, y a nosotros, a todos nos hace entender, que la iglesia siempre va a tener oposición. Y la oposición de la iglesia es como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. No es una oposición humana, es una oposición orquestada por Satanás misma, usando a los humanos. Mas, sin embargo, cuando nosotros cuando vemos esto, podemos ver cómo el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, tiene el poder para sostener su iglesia en medio de esos ataques. Y cómo iba a usar la palabra venganza, quizás sí, pero más bien el control de las cosas no va a depender de lo que nosotros podamos hacer, sino del poder que Él tiene para sujetar todo aquello que tiene que sujetar. Y vemos cómo aquí hay una promesa a la iglesia de Filadelfia, que sus mayores opositores tendrán que reconocer que aunque es un grupo pequeño, tiene el poder suficiente para seguir proclamando la palabra de Dios. Y vendrán, reconocerán. Y esta es una esperanza para la iglesia cristiana. El enemigo ha orquestado un ataque frontal a la iglesia. Pero ahí está Jesús, que es el defensor de la iglesia. El que toma las armas para defender a su iglesia. Y entonces tenemos que ver que no estamos solos. Sigue leyendo el pasaje y dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba, ¿sí?, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cómo Jesús toma a esta iglesia fiel para decirle que en los tiempos de prueba para todo el mundo, quien va a sostener a la iglesia es nuestro Señor Jesucristo? Y hoy estamos hablando de pruebas difíciles. Pero ¿quién sostiene a la iglesia? ¿Quién le da esperanza a la iglesia? ¿Quién le da esperanza al cristiano? Es nuestro Señor Jesucristo. Los que no conocen a Jesucristo no tienen esperanza. Pero los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos esperanza. La iglesia tiene esperanza. Luego avanza, porque vamos a avanzar porque también el tiempo avanza. Dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y el versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La fidelidad en la hora de las pruebas hace que el cristiano pueda estar seguro. La fidelidad en el tiempo de la prueba hace que el cristiano pueda esperar el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy leía un dato que dicen los científicos que el mundo se va a acabar, pero
pero no por el problema del agua, sino por el problema del oxígeno, y que le dan un máximo de 1,000 millones de años otra vez a la Tierra. Bueno, esa es una postura muy interesante. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que la venida del Señor cada vez es más cerca y sus profecías se han cumplido y se van cumpliendo. El que tarde este planeta o no, no es algo que debiera preocuparnos, porque los que nos mantenemos fieles esperamos con ansia la venida del Señor, porque estamos seguros que viene por su pueblo. Y nosotros estaremos ahí. Y el que se mantenga fiel hasta la muerte, se mantenga fiel hasta el final. Vean la promesa que él dice. Haré del que triunfe una columna en el templo de Dios. Y una de las cosas, una de las interpretaciones de esta frase es que es esa figura de que en los templos habían columnas con los nombres de personajes importantes que eran reconocidos por lo que habían hecho. Eran reconocidos por toda la fidelidad que habían tenido, diríamos hoy en un contexto muy nuestro, que esta es la idea de cuando en algún lugar develan una placa en nombre de alguien que hizo algo bonito para esa institución. Esta es la idea que Jesús está dando. Esta es la promesa, que aquellos que se mantengan fiel hasta el final, sus nombres son como esa columna, no en el sentido literal, sino en el sentido de que su nombre será reconocido en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, como quien sostuvo la predicación, la santidad y la vida recta, y será reconocido por ello. Esto nos lleva a pensar cómo Dios toma al ser humano, un ser finito, y le dice que en medio de las pruebas más difíciles, Él lo va a sacar triunfante, y no solo lo va a sacar triunfante, sino que en la presencia de Dios, Él será reconocido y la gente podrá reconocerlo. Contrario a lo que podríamos pensar de que pasaremos como anónimos en la presencia de Dios, aquí se nos anuncia que la fidelidad es recompensada delante de Dios con un reconocimiento público, y todo mundo sabrá que tal o cual persona que fue fiel al Señor es parte de esa galería, como allá en el libro de Hebreos capítulo 11, ¿no? Cuando habla de los hombres de fe, y llega al capítulo 12, versículo 1. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, esos que se mencionaron en el capítulo 11, despojémonos de todo pecado que nos asedia, y corramos la paciencia que tenemos por delante. Es decir, ¿cómo Dios hace esta galería? Hará esta galería, déjeme usar esta expresión, de los nombres de aquellos que son fieles. Y si yo le pregunto, ¿le gusta esa idea? A mí me encanta saber que en esa galería estará mi nombre, y todo mundo podrá ver y decir, está aquí porque fue fiel hasta la muerte. Entonces, termino diciendo lo siguiente, porque cuando nosotros leemos lo que pasa en la iglesia de Filadelfia, nos habla de cómo
la fidelidad a Dios de una iglesia, no importa el tamaño que sea, tiene el respaldo absoluto de Dios. Y todos aquellos que quieren destruirlo jamás van a poder, porque Él ha abierto esa puerta. Y aunque se opongan los demás, estará abierta esa puerta para que entren los demás y puedan ser salvos. Y esa iglesia que es fiel será altamente reconocida. Entonces es un desafío para la iglesia cristiana el día de hoy. Y para nosotros de manera particular. Allí queda el desafío para nosotros. Me gusta lo que pasa en la iglesia de Filadelfia. Ya veremos lo de la iglesia de la Odisea. Ahí hay un asunto terrorífico, pero vamos a estudiarlo dentro de 8 días, si Dios nos da la vida y Él no ha venido por nosotros. Oremos. Gracias por considerar tu palabra y ver los mensajes maravillosos en este libro de Apocalipsis. Bendice a la iglesia que ha estado en este estudio y que podamos mantenernos fieles en medio de todas las cosas. Te alabo, te bendigo, te doy la honra y la gloria con todo mi corazón. Y bendigo a mis hermanos que han estado en este estudio, en esta hora, y los que después lo verán también. En Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Hay culto de Santa Cena. Amén.